Hablemos de terror. Según las leyendas populares, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, poltergeist o entidades malignas como demonios. A veces estas presencias siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. También pueden ser objeto de una maldición, como la mansión Winchester en California. Otros ejemplos de casas encantadas famosas son Drumberg Manor en Donegal, Irlanda, el presbiterio de Borley, la casa de Kompong Som en Camboya y la famosísima Casa del Horror en Amityville. Según la parapsicología, en una casa encantada se produce en realidad el fenómeno llamado infestación, que según la Iglesia Católica es la posesión de un lugar por un espíritu no humano o demonio, pero no de una persona. Según la parapsicología, esos fenómenos reproducen antiguas impregnaciones de tensiones emotivas extremas generadas por los habitantes antiguos del lugar, sus penas y alegrías, ilusiones y desengaños, que quedan grabados literalmente en el lugar, y cada cierto tiempo se reproducen como un eco esperando en la oscuridad. Si aparece una forma humana, por ejemplo, no demuestra tener una intención comunicativa ni responde de forma interactiva a nada, y repite siempre la misma conducta. Y otras veces se oyen ruidos, aromas, golpes, se encienden o apagan luces y se mueven objetos o partes de objetos de forma arbitraria y absurda, y desciende la temperatura violentamente, pero siempre de forma descontrolada e irracional. Las casas responden a personas que suelen estar sometidas a una gran tensión emotiva o estrés afectivo, o estar pasando a la pubertad o a la menopausia. Hoy te hablaremos de algunas casas embrujadas famosas alrededor del mundo y algunas de México. La colonia Roma de la Ciudad de México es un lugar lleno de historias y fantasía. En este caso, la Casa de las Brujas pertenecía a Bárbara Guerrero, a quien todos conocían como Panchita, la curandera más famosa de México, en donde hacía diversas prácticas con remedios herbales e incluso operaciones sin anestesia. Ella operaba a corazón abierto con un solo cuchillo como instrumento quirúrgico. Trasplantaba órganos, extirpaba tumores con sus manos y mantenía con vida a enfermos terminales. Esta bruja de frente abombada y un ojo velado por una membrana blanca fue una de las curanderas más famosas de la Ciudad de México. Pachita, como era conocida esta cirujana psíquica, también fue acusada de varios asesinatos y señalada como una bruja que solo torturaba a sus pacientes. La chamana, quien realmente se llamaba Bárbara Guerrero, nació en Chihuahua en 1900 y murió en el 79, en la capital. Pero el rastro de sangre, gritos y dolor que dejó es inolvidable. Algunos creen que salvó más vidas que cualquier cirujano certificado y que al operar con solo la luz de unas velas y sin ningún tipo de equipo médico, se trataba de una mujer extraordinaria. Otros afirman que se trató de una charlatana, que lo único que logró fue convencer a los otros de que los curaría y finalmente, los más supersticiosos aseguran que se trató de una de las brujas más poderosas de la historia. La Casa Negra, ubicada también en la Ciudad de México, es una casa de estilo porfiriato y lúgubre. Es uno de los sitios con una de las historias más impactantes de la ciudad. En 1935 fue un refugio para infectados de tifoidea, que en ese entonces estaba considerada como una enfermedad demonizada. Una noche los vecinos le prendieron fuego con las puertas cerradas para que nadie escapara. La estructura de la casa soportó el fuego, pero los pacientes, enfermeras y médicos murieron asfixiados y quemados. La historia no termina ahí. Años después, el señor Mondragón ocupó la casa con su familia, quienes 3 meses después de habitarla, los 5 miembros de la familia amanecieron sin vida de manera misteriosa.
Quienes han entrado dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa, que ahora es propiedad del gobierno. Hace unos años, un grupo de ocupas y algunos indigentes intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró el día siguiente, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles al oído durante toda la noche. Hoy algunos de los vendedores informales de enfrente guardan sus cosas en la entrada. La puerta puede abrir un poco para meter y sacar cosas, pues dicen que si se meten más, empiezan a sentir unas manos invisibles que los empujan hacia afuera. De hecho, quienes tienen sus puestos más cerca de la puerta y las ventanas de la casa, dicen que a partir de las 10 de la noche, el frío se vuelve insoportable, sin importar cuán calientes estén sus parrillas. Ahora nos vamos a la tercera sección del bosque de Chapultepec, donde está la casa de la tía Toña. Para llegar a ella hay que sobrevivir a caminos descuidados de terracería, además de que no se recomienda ir solo, pues esta casa ha sido escenario de varios crímenes. Antonia era una mujer de clase alta con una gran fortuna, la cual destinaba para albergar niños de la calle. Poco después de la llegada, los niños y las niñas comenzaban a portarse cada vez peor y a robarle cosas a la vieja mujer que, poco a poco, perdió la paciencia. Un buen día ella los encontró buscando dinero e intentando encontrar cosas de valor en su casa para robarla. Ella, desesperada, los golpeó hasta matarlos para luego tirar sus cuerpos sin vida en la barranca que bordea la casa. Desesperada, la tía Toña no pudo con la culpa y se quitó la vida en su habitación. A partir de esto nació la leyenda de esta mujer y su terrible historia. Mucha gente decidió explorar las cercanías de lo que se cree fue su casa, ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, cerca del Panteón de Dolores. Algunas de las personas que han estado ahí juran haber visto la silueta de una mujer asomada por las ventanas de la casa abandonada. También sostienen que un espíritu malévolo suele tirar cosas por las ventanas de la mansión. Otros más, los que han entrado a la mansión, dicen que el cadáver de la vieja mujer aún se encuentra en la residencia. En el centro de Chihuahua capital existe una casona muy singular. La construcción de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la construyó para vivir con su familia y sus 12 hijos. Uno de sus hijos adolescentes falleció en otra casa. Un disparo accidental le arrebató la vida. El general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona. Aunque nunca llegó a vivir en la fortaleza, los recuerdos se lo trajeron y ahora deambula por la terraza de la casa. Incluso hay personas quienes lo han visto bajar jugando por las escaleras. El lugar ahora es un restaurante donde varios de sus empleados temen al turno que sale por la noche, porque seguido han sido testigos de cosas que no pueden explicarse. Ahora nos vamos a San José, California, donde nos encontramos la famosa mansión Winchester. Fue la residencia de Sarah Winchester, una persona callada e inteligente. En 1881, Sarah Winchester enviudó luego de haber perdido también a su única hija años antes, quedando sola y destrozada. Su marido William era el heredero del Imperio Winchester, una de las empresas fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos. A pesar de la fortuna, la infelicidad de Sarah se hacía cada vez mayor. Aconsejada por un amigo, buscó respuestas a través de una médium. «Tu marido está aquí», le dijo la médium describiéndolo. Dice que hay una maldición sobre su familia que se llevó la vida de su hija y la suya. Pronto se llevará la tuya también. Es una maldición provocada por las terribles armas creadas por la familia Winchester. Miles de personas han muerto por culpa suya y sus espíritus ahora buscan venganza. La misma médium le dijo a Sarah que debía mudarse, que su marido la guiaría y cuando encontrara un nuevo hogar, ella lo reconocería. Debes empezar una nueva vida y construir un hogar para ti y para los espíritus de los caídos también. Nunca pares la construcción de esa casa. Si la continúas construyendo vivirás, para y morirás. Convencida por las palabras de la médium, Sarah se mudó hasta California, encontrando una propiedad de 6 habitaciones que aún estaba en construcción.
Ella creyó que su única oportunidad para vivir una vida normal era la de construir la casa de forma permanente. Si la casa nunca se terminaba, ningún fantasma podría instalarse en ella. La casa contiene, aparte de sus 4 pisos, 160 habitaciones, 467 entradas y 47 chimeneas. Hay puertas pequeñas o que no conducen a ninguna parte. Aunque la mansión sea enorme, hay solo 2 espejos en el lugar. Esto se debe a que Sara creía que los fantasmas temían a su propio reflejo. Luego de dirigir la continua construcción de la mansión durante 38 años, Sara falleció mientras dormía a la edad de 82 años. Muchos acontecimientos extraños han ocurrido a través del tiempo y siguen reportándose actualmente. También en Estados Unidos, pero en el estado de Wisconsin, se encuentra una de las propiedades supuestamente más embrujadas: la mansión Summerwind, conocida antiguamente como Mansión Lamont. Era el nombre de una antigua mansión victoriana localizada en el norte de Wisconsin. La mansión fue erigida primeramente como una cabaña de pesca en 1916. Robert Lamont la adquirió para utilizarla como casa de verano y refugio de las presiones de su trabajo en Washington, D.C. El plan de Lamont era renovarla y convertirla en mansión. El proceso demoró 2 años y significó la reconstrucción de virtualmente todo el lugar desde cero. El matrimonio permaneció en Summerwind por alrededor de 15 años, durante los cuales los sirvientes se quejaron constantemente de que la casa estaba embrujada. Lamont no les creyó, argumentando que la construcción era demasiado nueva. Sin embargo, una noche a principios de 1930, el matrimonio tuvo un encuentro con una aparición en la cocina y abandonaron inmediatamente la mansión. Tras casi 4 décadas de abandono, a mediados de 1969, la familia Hinshaw se mudó a la mansión. Al cabo de poco tiempo reportaron una serie de extraños sucesos: sombras que rondaban por los pasillos, susurros que se detenían cuando entraban a una habitación, inexplicables problemas electromecánicos que se solucionaban por sí solos. También afirmaron haber visto el fantasma de una mujer desconocida en el comedor. Después de experimentar dificultades para conseguir trabajadores que quisieran hacerse cargo de la renovación de Summerwind, los Hinshaw decidieron renovarla por su cuenta. Arnold, el esposo, sufrió un cambio radical en su personalidad. Comenzó a vagar por la mansión y quedarse toda la noche tocando el órgano Hammond de una manera lúgubre y demoníaca, alegando que voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Se quedaba parado en la habitación principal mirando por la ventana durante horas y se volvió cada vez más temperamental. Una noche, el mapache que la familia tenía como mascota desapareció y Arnold quiso obligarlos a buscarlo por el bosque cuando en realidad él lo había matado. Desesperada, su esposa llegó a intentar suicidarse. El invierno hizo más dura la vida en Summerwind. La locura de Arnold le hizo perder su trabajo y por ende los ingresos. La electricidad y el gas fueron cortados, obligando a la familia a acomodarse en la sala de estar y quemar los muebles para calentarse. En la noche del 19 de junio de 1988, Summerwind recibió varios impactos de un rayo y se incendió por completo. Al día de hoy, solo quedan las chimeneas, los cimientos y la escalera de piedra. Pero quizá una de las casas más famosas se encuentra en el estado de Nueva York. En el 112 de Ocean Avenue hay una casa de estilo colonial ubicada en la localidad de Amityville. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 14 de noviembre de 1974 la familia de Feo fue asesinada por el hijo mayor, Ronald, en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia conformada por George y Kathy Lutz y sus 3 hijos decidieron comprar la casa para mudarse a vivir ahí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde abandonaron la morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. El día 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años, llamado Ronald DeFeo Jr., asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas.
Las víctimas fueron sus padres y sus 4 hermanos. Todos yacían boca abajo con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda menos a su madre, Louise, a quien le disparó en la cabeza. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joe, que alguien había disparado a sus padres. Butch y Joe se dirigieron a la casa y llamaron a la policía diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. DeFeo dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Después, llegó la familia Lutz. Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera su nueva morada y, en una de las habitaciones, el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: ¡Fuera de aquí! El padre Pecoraro se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katy de quedarse a comer en su casa. A las 11 de la noche, George y Katy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín y entonces se fijó que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George volvió a su cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente George tenía un frío glaciar y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas. Cuando entró en el cuarto de costura, al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo, y a las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, George despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y cerraba continuamente haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla descubrió que había sido arrancada de sus ejes. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada y como pudo volvió a su cama. Eran las 3:15 de la madrugada. En 2 ocasiones en el 112 de Ocean Avenue apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en la mitad de la noche diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca con una capucha y un rostro realmente espantoso. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en su casa antes de huir de ella. Estas son solo algunas de las propiedades más famosas por su actividad paranormal. Hablaremos más a detalle de algunas de ellas en otros episodios. Si en tu casa o la de algún conocido suceden cosas extrañas, no dudes en compartirlo con nosotros. Tal vez, solo tal vez, fuerzas sobrenaturales habitan contigo. Pero, si por alguna razón despiertas hoy a las 3 de la mañana y ves o escuchas algo extraño, cuéntanos.